Veni, veni, veni. 3 invitaciones a la esposa. Esta liturgia de Santa Teresita es mucho más expresiva, sucede casi con todos los santos, en la forma extraordinaria, en la misa tradicional. Nosotros estamos tomándonos la licencia de trasladarla de su día litúrgico, el 3, a hoy, que es el día en que se celebra en la liturgia reformada. Es un mosaico de citas de la Sagrada Escritura, del Cantar de los Cantares, del Eclesiástico, de los profetas, de los evangelios diversos y también, como veremos en la antífona de comunión, del Deuteronomio. Y con cada una de esas citas se ofrece una de las múltiples, sugerentes, encantadoras, fascinantes facetas de la personalidad de esta chiquilla, Teresa Martín, que todas confluyen en una: dejarse atraer por Dios, dejarse amar por Él, dejarse hacer, acariciar, enseñar, orientar, plenificar, eso que por no hacer nosotros no somos santos, convencidos, porque somos tributarios de esa espiritualidad voluntarista, de que la santidad consiste en hacer nosotros, en la multiplicación de una serie de prácticas y en la acumulación del ejercicio de virtudes sudorosas, siempre a contrapelo. Sin embargo, la santidad de Teresita tiene el secreto en haber escuchado el triple, o sea, incesante, incansable llamamiento del esposo. Veni, veni, veni. Así ha empezado la Santa Misa y así ha empezado nuestra santa vida. Podríamos llamarla así si efectivamente ella correspondiese a la santidad de Dios que ha querido volcarse en nosotros y que es tan amigo de dar cuando encuentra a quien quiera recibir, según dice la Santa Madre. A ese ven, dicho por un amigo, por un hermano, por un esposo, dicho por el mismo Dios, que nos ama más de lo que yo me puedo amar ni entiendo, dice también la Santa Madre, a ese ven corresponde un ir, pero un ir dejándose atraer por el amor. Tráeme, posté, curramus in odorem unguentorum tuorum. A ese ir corresponde un obedecer en la obediencia de la fe con corazón de niño. Veni del Líbano, sponsa mea, veni del Líbano, veni. Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa vulnerasti cor meum. Son expresiones delicadísimas, empapadas de ternura, enamorada del Cantar de los Cantares. Muchos padres de la Iglesia interpretan que ese ven del Líbano es ven del desierto de tu despojo, de tu negación, de tu olvido propio. Y otros interpretan que el Líbano es aquel jardín en el que Salomón había construido una casa hermosísima en un lugar deleitoso para su esposa, la hija del faraón. Ven, por lo tanto, de un lugar desierto y ven también del lugar que yo te he preparado con amor. Ven a mí.
ven desde el Líbano, esposa mea, soror mea sponsa. Repite por 2 veces el amado, esposa mía, y también añade, hermana mía. ¿Y por qué te mando venir? ¿Por qué te invito? ¿Por qué te atraigo? Porque has herido mi corazón. Con su respuesta de amor, con su caminar al esposo, Teresita hirió el corazón de Jesús, pero no lo hirió como le herimos los pecadores, no le hirió desconsolándole, desairándole, no le hirió pecando, sino que le hirió precisamente con aquello que ella puso como mote de su escudo de armas: amor con amor se paga. Fue feliz siempre, pero se llenó de contento cuando descubrió esta maravillosa propuesta de un horizonte de plenitud humana y divina en la profecía de Isaías. He aquí, hemos leído en la epístola, que yo declinaré sobre ella como un río de paz y como un torrente inundante de gloria a las naciones. Seréis llevados a sus pechos y seréis acariciados blandamente sobre sus rodillas, como si la madre acariciase a su hijo, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén seréis consolados. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos germinarán como la hierba, y se conocerá la mano del Señor para con sus siervos. Teresita se dejó acariciar, se dejó inundar de delicias. No vivió solo a un nivel ideal, teórico, el amor de Dios. Nosotros sabemos decir tantas cosas bonitas de Él y luego no lo vivimos. Porque si andamos hambreando los amorcillos de las criaturas, los recuerdos, las atenciones, es que no nos basta el amor de Dios. La gran enseñanza de Santa Teresita es la libertad del corazón de una muchacha de 16, 18, 20, 24 años, que de verdad podía decir que tenía el mundo debajo de los pies. Y el mundo eran, en el mejor sentido e inteligencia de la expresión, el mundo eran sus hermanas de comunidad, sus propias hermanas carnales, sus superioras, aquellos sacerdotes a ninguno de los cuales se apegó jamás y detrás de los que jamás fue en busca de sí misma. Por tanto, ella estaba libre de todo y de todos, porque estaba aferrada a su Jesús. Se sentía llevada sobre sus rodillas, acariciada por Él, ¿y qué más iba a desear? ¿Qué iba a caber en su pensamiento, en su recuerdo, en sus anhelos? ¿Cómo iba a tener frustraciones, ansias de ser compensada en su afectividad? Una mujer que con toda la riqueza de ese potencial oblativo que tiene la mujer se había entregado a Jesús por entero
no echaba de menos nada. Esto tiene que enseñarnos tanto en Teresita. La santita de las rosas, la santita de la sonrisa, la reinecita del Carmelo, la niña de los bisonets, va. Todo eso son producto de esa iconografía insoportablemente meliflua y dulzarrona que ha deformado a esta chiquilla, que en realidad es la reina, sí, no la reina, la emperatriz de los despojos, de las nadas, de la desnudez, la abanderada del solo Dios. ¡Qué libertad la de Teresa del Niño Jesús! Es lo que más me llama la atención en ella. Y por eso cumplió la invitación del Espíritu Santo en el libro del Eclesiástico, esa que tanto trabajo nos cuesta reproducir a nosotros. Fructificad como rosa plantada sobre los ríos. Tened el olor de la suavidad del Líbano, floreced flores como el lirio y la azucena, y dad aroma, y producid gracia, y alabad al Señor con cánticos, y bendecidle en vuestras obras. En este sentido sí es Teresa, como dice el aleluya de esta misa, la santita de las rosas, porque llena la Iglesia con el aroma de su virtud y porque fructifica quasi rosa plantata super ribos aquarum, como la rosa que está plantada sobre los ríos de las aguas, como la mujer libre, valiente, coherente, madura, desprendida, inteligente, que está plantada en el corazón de Jesús y no anda buscando otras tierras, ni otros abonos, ni otros jardineros, ni otros cuidados. Se hizo niña y por eso es tan grande. Aquí está la grandeza de Teresita, en la simplicidad absoluta de su corazón. En el castellano la palabra simple es peligrosa porque identificamos este adjetivo con tonto y nosotros más bien decimos sencillo, pero en otras lenguas, como el italiano, que deriva del latín todavía más que el español, y en el propio latín el adjetivo es simplex, y significa simple, pero en el sentido de que no tiene partes, que no tiene complicaciones, que no tiene divisiones, que es armónico, que está unificado, integrado. Pues en este sentido nos dice Jesús en el Evangelio que tenemos que ser simples como los niños, sencillos de corazón, sin complicaciones interiores. Así vivió Teresita y por eso pudo cantar y también por eso la liturgia lo pone en nuestros labios en esta misa suya. Durante el ofertorio pudo cantar Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutarim meo, quia respexit humilitate mancilles sue, fecit mihi magna qui potens est. Ella se hizo pequeña como María,
amó la humildad como María. Vivió siempre alegre, pero no por apoyarse en sus propias efímeras, engañosas, caducas, contingentes y subjetivas alegrías, sino vivió siempre alegre porque vivió apoyada en su amado y ascendió con él como la columnilla de aromas, de incienso y de mirra. Vivió siempre alegre porque pudo decir: Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Mi espíritu exultó, saltó de gozo a cada paso en Dios, mi Salvador. Todo ello fue producto, repetimos, de la obediencia a aquel triple Veni, Veni, Veni. El Señor la rodeó y la enseñó, dirá la preciosa antífona de comunión traída del libro del Deuteronomio. Circunduxit eam et docuit, et custodibit quasi pupillam oculi sui. Sicut aquila expandit alas suas, et assumsit eam, atque portabit in numeris suis. Qué hermosa historia de una vida vivida solo en Dios, desde Dios, por Dios, para Dios. Le faltó su madre, lo más grande que puede faltarle a un ser humano, cuando tenía 4 añitos. Se vio rodeada así del cariño de una familia santa y de los desvelos entrañables de un patriarca cariñoso en grado sumo como era su padre, San Luis Martín. Pero cuando tuvo 14 años, cuando todo el potencial de una mujer en todos los sentidos está despertando, lo quiso inmolar todo en el altar del corazón de Jesús y dijo a Dios, a aquel Padre tan amado, y a su queridísima Celina, y entró en el Carmelo, y en el Carmelo tengo la impresión de que la vida de Teresita fue, me encantaría equivocarme al decir esto, pero fue muy poco parecida a la vida de la mayoría de las carmelitas descalzas que yo conozco, aunque son todas muy buenas, pero no creo que se parezca mucho la vida que llevan a la de Santa Teresita. No creo que ninguna viva tan pobre, coma tan mal, pase tanto frío, sufra tantos desprecios de su madre priora, goce de tan pocas atenciones de sacerdotes y de médicos. Y sobre todo, se ve aprobada por parte del cielo con una noche oscura tan terrible como aquella que laceró el alma de Teresita en los 2 o 3 últimos años de su vida y hasta el instante mismo de su muerte. Lo principal no es que después de 9 años en el convento, al limpiar su celda después que falleció, una hermana tomase con verdadera repugnancia las alpargatas que aquella monjita había usado durante esos 9 años sin haberlas cambiado nunca y que no tenían nada que ver con las primeras que las entregaron porque eran un puro parche
Y dijeron así a aquella hermana cuando la vieron con las alpargatas: echad al fuego esa porquería cuanto antes. Lo principal no fue aquello, ni que le pusiesen después de 2 o 3 días recalentadas y duras como una suela de zapato las tortillas que no quería ninguna hermana, ni que la encargasen de lidiar con esos huesos que hay siempre en las comunidades y de las que huyen todas, menos las santas. Eso no era lo principal en la vida de Teresita. Lo principal es que ella secundó la obra interior de Dios en su alma, que si era preciosa desde la infancia, resultó cada día más embellecida, porque ella confesaría con la humildad de los santos que desde la edad de 3 años no había negado nada al Señor. Decía Albino Luciani, después convertido por brevísimos días en Juan Pablo I, en aquel libro tan simpático, a base de cartas imaginarias a personajes históricos, una de los cuales es Teresa de Lisieux. Oh, pequeña Teresita, habían tratado de aproximarme a ti diciéndome que eras una santita muy dulce, que vendrías a mí con una lluvia de rosas, y caíste sobre mi vida como una barra de acero, porque no he visto en nadie jamás tan robusto vigor, tan audaz decisión, tan firme voluntad. Esta es Teresita. ¿Por qué? Circunduxiteam et doquint. El Señor la rodeó. Circunduxit, podíamos decir, el Señor la fue acorralando, et doquit, y la enseñó. La enseñó como te enseña un amigo que te busca, que no se cansa, que es paciente, que te tiende la mano constantemente y sobre todo que te demuestra que te ama. Circunduxit et doquit, custodivit quasi pupillam oculis sui. La guardó como a la niña de sus ojos. Qué hermosa experiencia es poder reconocer con Teresita que Dios es más tierno que una madre y decir con ella que nuestro versículo preferido de toda la Sagrada Escritura es aquel del libro de Job: aunque Dios me matara, seguiría esperando en Él, porque sé que vivo a la sombra de sus alas y que Él me guarda como a las niñas de sus ojos. Sicut aquila expandit alas suas, et assumsiteam atque portavit numeris suis. Como el águila que abre con toda su envergadura el ancho de sus alas para ofrecernos un refugio, un amparo seguro, y nos toma y nos lleva sobre ellas. Así llevó a Teresita. Y termina diciendo ese versículo 12 del capítulo 32 del libro del Deuteronomio, que toma la liturgia como antífona de comunión: Dominus solus dux eius fuit. Tengo necesidad de hablar con tal padre, tengo necesidad de hablar con la madre priora, tengo necesidad de este libro, de este escrito, de estos ejercicios, de esta predicación. Siempre tenemos necesidad de cosas
de mediaciones humanas. Y las mediaciones humanas son necesarias. Si las negáramos en absoluto, estaríamos dando un mentís a la ley de la encarnación. Jesucristo es nuestra gran mediación humana. Él ha venido a hacerse uno de nosotros para salvarnos como nosotros. Y por tanto, algunas veces en nuestra vida necesitamos las mediaciones humanas. El alma que está sola está entre abrojos y malezas, dice San Juan de la Cruz. Pero depender de las mediaciones humanas, vivir esperando constantemente atenciones de las criaturas, aunque en nuestros sutiles autoengaños las canonicemos previamente. Eso es no haber entendido que lo más seguro, lo más plenificante, lo más cierto, si se vive en la verdad y hay humildad, es esto. Dominus solus dux eius fuit. Solo el Señor fue su caudillo, solo Él la condujo, solo Él fue su guía. Quizá por eso me guste tanto, entre muchas otras cosas por las que me prendé de ella, cuando leí la historia de un alma a mis 13 años. Pero quizá por esto me encante tanto Teresita. Qué mujer libre y qué mujer, digámoslo de una vez, en el ámbito coloquial en que nos encontramos, tampoco pesada. Jamás dio la lata a nadie, jamás importunó a su madre priora, se agarraba al pasamanos de la escalera para vencer el deseo de entrar, a hacerle perder tiempo, que es a lo que se va la mayoría de las veces. Jamás pidió un sacerdote, tuvo bastante con el confesor de comunidad cuando iba, y si no iba, no pasaba nada. Jamás se aprovechó de su oficio de sacristana para hablar por el torno de la sacristía con los padres que cuando iban a dar los ejercicios paseaban haciendo sonar sus pisadas sobre el entarimado del suelo, rezando el breviario, y ella los escuchaba del otro lado del torno. Y sobre todo en el caso de aquel franciscano que el resto de la comunidad menospreció porque decían que parecía un misionero para la gente de los pueblos, y que ella fue la única que valoró, porque les habló tan sencilla y cálidamente del amor de Dios. El padre Alejo Proust, ni siquiera en aquel caso, porque no tenía licencia de la madre priora, y sobre todo no la tenía de Dios nuestro Señor, que la quería solo para Él, se sirvió de aquella circunstancia que hubiera sido relativamente legítima para buscar una palabra de consuelo de aquel sacerdote. Nada. Teresita vivió con toda perfección los 11 mandamientos de la ley de Dios, porque el 11º es no molestar, y no molestó nunca a nadie. Ella sabía que Dios la conducía, eso le bastaba. Después lo formularía magistralmente Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein: el Señor solo me conduce. Yo no sé a dónde me conduce, pero me basta saber que Él me conduce. Debería bastarnos esta conciencia de ser acorralados, buscados, acariciados, consolados por Dios. Debería bastarnos Él, como a Teresita. Este es el verdadero camino de la infancia espiritual. Cuando a un niño pequeño alguien, prometiéndole un regalo,
o un dulce o haciéndole no sé qué carantoña, quiere tomarlo de los brazos de su mamá, ese niño llora y se aferra más fuertemente al regazo de esa persona que sabe que es la única en el mundo que le quiere por sí mismo. Si nosotros nos aferrásemos así al corazón de Dios y relativizásemos un poco más el papel de las criaturas, aún santas, en nuestra vida, nos pareceríamos algo a esta chiquilla que hoy nos asombra después de un siglo y cuarto casi, con su santidad tan imitable, tan encantadora, tan de amiga de la infancia, de la juventud, de nuestra vida consagrada. Hoy me han escrito mensajes muchos sacerdotes de diversas edades, mucho más que el día del santo cura de Ars, o de San Juan de Ávila, o de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y todos me han dicho felicidades por este día de Teresita. Desde que la leí, mi vida cambió. A ella le debo mi vocación. Cuánto tengo que agradecerle en mi vida espiritual. Ha sido una compañera inseparable. No puedo llamarla por más nombre que el de amiga. Teresita está viva y acompaña a muchas carmelitas que quieren ser santas, pero, perdonen, acompaña todavía más a los sacerdotes porque estamos más solos y tenemos más difícil el ser santos. En fin, Teresita nos acompaña a todos, a cada uno en la manera que necesitamos. Pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra. Cuánta verdad es, cómo lo experimentamos desde hace tantos años. Cuántas cosas le debemos. Ella está recibiendo de mano de la Santísima Virgen, como decía, así enseño yo a mis novicias. No aparto la mirada de la Virgen, con una mano tomo lo que ella me da y con la otra lo voy distribuyendo. Pues así está. Recibe las gracias de la medianera universal de todas, la Reina y Hermosura del Carmelo, y después las hace llegar hasta nosotros. Sigue, Teresita, acariciándonos, como a ti te acarició en la tierra y te acaricia en el cielo, ese Jesús al que amaste y amas tanto. Sigue convenciéndonos de que el Señor solo es nuestra guía, porque Él nos ama como a las niñas de sus ojos y nos lleva sobre sus hombros. Sigue recordándonos la palabra de Cristo. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Danos, Teresita, seguir tus huellas de humildad y de sencillez para que consigamos los premios eternos. Santa Teresita, yo te bendigo desde la tierra, bendíceme tú desde el cielo. Así sea.